La vida, la vida se ha definido como la suma total, como la suma de todas las decisiones de una persona. El título que he escogido hoy día es la decisión más grande de la vida. Como decía, nosotros desde la cuna hasta la tumba nos encontramos con muchas decisiones importantes. Escoger amigos, escoger una carrera, escoger una pareja en la vida y en fin, tantas cosas más. Yo leía respecto a un autor y decía lo siguiente, dice, nosotros no escogemos nacer, no escogemos a nuestros padres, no escogemos nuestro historial épico o el país donde nacemos o las circunstancias inmediatas de nuestra crianza. No, la mayoría de nosotros no escoge morir, tampoco escogemos la hora y las condiciones de nuestra muerte. Pero dentro de este mundo, carente de decisiones, sí escogemos cómo viviremos. No escogemos nada, pero sí escogemos cómo viviremos. ¿Cómo viviremos? ¿Valientemente o con cobardía? ¿Honorablemente o con deshonra? ¿Con propósito o a la deriva? Decidimos lo que es importante y lo que es trivial en la vida. Decidimos que lo que nos hace importante es lo que hacemos o lo que nos rehusamos a hacer. Pero no importa cuán indiferente pueda ser el universo a nuestras elecciones y decisiones. Estas elecciones y decisiones no corresponden a nosotros tomarlas. Nosotros decidimos, nosotros escogemos, y a medida que decidimos, escogemos, nuestra vida se va formando. Entonces, amados hermanos, estas palabras de un destacado pensador nos dice que nosotros tomamos decisiones y luego nuestras decisiones nos toman a nosotros. Piensen lo que le estoy diciendo. Tomamos decisiones, pero las decisiones después nos toman a nosotros. El famoso filósofo existencialista Jean-Paul Sartre lo explicó de la siguiente manera. Él decía, nosotros nos creamos en virtud de nuestras decisiones, de la multitud de nuestras decisiones. Así nos creamos nosotros. Nuestras decisiones producen actos, los cuales estos actos producen en nosotros un carácter, y el carácter es el que finalmente se vuelve permanente en nuestras vidas. Hoy tenemos que considerar la decisión más grande de la vida. ¿Cuál es esa decisión más grande de la vida? No es escoger nuestra vocación, aunque nuestra vocación sea algo importante de la vida y sea algo significativo. Ni siquiera también no estoy hablando de escoger la educación que vamos a tener. La educación también es importante en la vida, pero no estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de la decisión de escoger
la pareja con la cual yo voy a vivir o estoy dispuesto a vivir durante toda la vida. A pesar de lo crítica que es la decisión, no estamos hablando de esa decisión. La decisión más grande de la vida, mis hermanos, y créanme de todo corazón, tiene que ver con mi relación con Dios. Esa es la decisión más grande que yo tengo que tomar en la vida. Existe un orden en las decisiones y esa decisión más grande de la vida tiene que ver con la relación con Dios, no con la educación, no con la pareja, no con la vocación, etcétera, etcétera, etcétera. La decisión más grande de la vida se toma cuando uno se confronta con la pregunta que dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré con Jesús, el que es llamado el Cristo? Esa es la decisión más grande de la vida. ¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Esta es la decisión más grande de la vida porque nos afectará no solo en nuestra vida, sino que también nos afectará más allá de nuestra vida. La Biblia siempre nos está confrontando con esa decisión que es la decisión más importante de la vida. Este libro nos habla de eso, de la decisión más importante de la vida, y lo muestra en un sinnúmero de maneras y en diferentes lugares. No puedo tomarlos todos, pero voy a tomar algunos. Por ejemplo, vemos en el caso de Moisés. Moisés está en el monte Sinaí, donde él ha recibido del mismo Dios los mandamientos en las tablas de la ley. Moisés durante 40 días estuvo ahí. Cuando desciende, el pueblo se había volcado completamente a la idolatría y estaban en 40 días, ya se habían vuelto a sus dioses y habían levantado un gran becerro de oro, ¿no es cierto?, y adoraban al becerro de oro de Egipto. Habían vuelto a sus antiguas pisadas. Entonces, ellos, cuando Moisés desciende del monte y ve la desnudez del pueblo de Israel, se enfrenta al pueblo y les dice a ellos, los llama a una decisión y les dice: quien esté con el Señor, únase conmigo. Éxodo 32, verso 26. Quien esté con el Señor, únase conmigo. Moisés era de la tribu de Leví. La mayoría de los levitas se unieron con Moisés y ese día hubo una gran mortandad. Y también el pacto que Dios tuvo con Israel cambió. Ya Dios no iba a estar con todo el pueblo de Israel, sino que Dios escogió a los levitas para que fueran mediadores justamente entre Él y el pueblo. La vida de Israel cambió. Quien esté con el Señor, ¿no es cierto?, dijo Moisés, únase conmigo. El pueblo se había vuelto a la idolatría. Es decir, los llamó a tomar una decisión. Y ese día fueron miles y miles las muertes. Otra parte donde aparece la decisión más grande de la vida se presenta en la ocasión cuando el profeta Elías estaba en el monte Carmelo y el pueblo de Israel se había vuelto entero a la idolatría y se había vuelto a la adoración y al seguimiento de un Dios que en la antigüedad era muy importante en las regiones paganas de aquel tiempo, Baal. Israel había perdido totalmente la religión del Dios de Israel y se habían vuelto a los Baales. Y el profeta, frente a 400 profetas de Baal y frente al pueblo entero en el monte Carmelo, él proclama unas palabras
y desafía justamente a todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Y luego desafía al pueblo, dijo: si el Señor es Dios, seguidle; si Baal, seguidle. Decisión importante en la vida. La decisión más grande de la vida viene, voy a dar un tercer caso, en una forma más clara y más enérgica por medio de Josué, que nos aparece nuevamente estas frases que hemos leído. Acuérdense que él ha completado ya el éxodo emprendido por Moisés. Los habitantes de Canaán han sido totalmente conquistados y la tierra ha sido tomada por Israel. Cuando Josué llega al final de su vida, Josué teme, tiene temor justamente por el pueblo y por el constante peligro que significan que el pueblo se volviera a las religiones paganas de los otros pueblos que estaban alrededor. Entonces, al final de su vida, Josué, ya habiendo conquistado la tierra, reúne a todo el pueblo en Siquem, y donde les recuerda primeramente las obras que había hecho Jehová con ellos. Les recuerda, por ejemplo, que Dios les había dado una tierra que ellos no trabajaron. También les recuerda, en síntesis, en todo este capítulo que hemos leído, les recuerda que ellos estaban habitando ciudades que ellos no construyeron y que ellos habían estado disfrutando de los frutos de los olivos y de las viñas que ellos no plantaron. Así que lo primero que hace Josué es plantarles, recordarles las obras bondadosas del Señor, ya pronto a partir. Y luego lo desafía, y les leo el texto que acabo de leer al principio. Dice: ahora pues, temed al Señor, servidle con integridad y con fidelidad. Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os parece mal servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es el texto que hemos leído, y lo he leído nuevamente para que se quede grabado en nosotros. Sus palabras, por ejemplo, que aparecen en este texto, son muy significativas. Escogeos hoy a quién sirváis. Esto presenta la decisión más grande de la vida. En este versículo entendemos la naturaleza de esa decisión más grande de la vida. Es una decisión que es necesaria. Segundo, es una decisión que es personal. Tercero, es una decisión que es urgente. Y cuarto, es una decisión que es lógica. Escogeos hoy a quién sirváis. Estos 4 puntos quiero que ustedes puedan realmente poner atención. El primero de ellos, de la naturaleza de esta decisión que encontramos aquí: escogeos hoy a quién sirváis. El primer lugar nos dice que la decisión más grande de la vida es necesaria. El verbo escogeos, escoger, aquí está en afirmativo, es decir, es un mandato.
que no se puede evitar. Cuando Josué usa este verbo aquí, escogeos hoy, está emitiendo una orden obligatoria. Recuerde que Josué era un hombre militar, que él estaba acostumbrado a dar órdenes y emitir mandatos. No está haciendo él aquí una petición de manera que las personas pudieran optar entre una cosa y la otra. No, lo que está haciendo aquí está dando una orden. No hay alternativa para esta decisión. Los que escuchan, ellos están obligados a tener que decidir. Un gran poeta nos dice en prosas, ¿no es cierto?, en sus palabras, nos dice: a cada hombre se le abre un camino alto y un camino bajo, y cada hombre escoge el camino que seguirá su alma. Muchas veces nosotros vamos por un camino, se nos presenta en el camino que vamos siguiendo, se nos presentan dos caminos, uno que baja y uno que sigue subiendo. ¿Se fijan? A veces eso es lo que está diciendo el poeta. A cada hombre se le presenta un camino que baja y un camino que sube. Y cada hombre escoge el camino que seguirá su alma. Pero yo no puedo pensar que puedo seguir ahí por un camino intermedio. No hay alternativa. Hay un camino que baja y hay un camino que sube. Así que usted tiene que seguir por el que baja o por el que sube, pero no puede quedarse ahí esperando, porque no existe ninguna alternativa intermedia o una tierra neutral de nadie. Entonces tiene que escoger. Jesús enfatizó esto mismo, esto de la necesidad de la decisión. Nadie puede servir a dos señores, dijo él. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Es decir, estamos obligados a elegir la decisión más importante de la vida. También Jesús dijo otro versículo que nos dice exactamente lo mismo. Dijo él: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Ese es un versículo realmente significativo, donde Jesús nos pone también en una posición muy parecida a la de Josué. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Algunas decisiones, hermanos, son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, yo no puedo escoger ser un ciudadano ejemplar en mi ciudad, respetuoso de la ley, y a la vez escoger ser un criminal. No puede ser. O soy un ciudadano respetable que respeta la ley, o soy uno que rompe la ley, un criminal. No puedo escoger ser las dos cosas. Yo no puedo escoger, por ejemplo, ser una persona casada o una persona soltera. O se es casado o se es soltero. Pero no se puede ser casado y soltero a la vez. ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué significa eso? Que escoger lo uno significa rechazar lo otro. Y de esto estamos hablando hoy día. Escoger lo uno implica rechazar lo otro. Lo mismo con la decisión más grande de la vida. No podemos estar a favor de Dios y en su contra. No podemos aceptar a Cristo y rechazarlo al mismo tiempo. Puedo preguntarle entonces en esta noche,
¿está usted con Cristo? Pero vuelvo a preguntar, yo no quiero que me contesten un amén, pero estoy preguntando de esta perspectiva. ¿Realmente nosotros estamos con Cristo? ¿Estamos realmente recogiendo para su reino? No quiero que nadie se sienta afectado por las preguntas, pero quiero hacer las preguntas más importantes. ¿Estamos por Cristo realmente? ¿Estamos a favor de Cristo? ¿Estamos recogiendo para su reino? Si usted no toma una posición a favor de Cristo, entonces está en su contra. Según el texto que leímos, Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, mis hermanos, si usted no toma una posición a favor de Cristo, entonces usted está en su contra. Si usted no está activamente involucrado en construir su reino, entonces por su pasividad, por su inactividad, usted está destruyendo su reino. Esto es muy serio. No existe lugar para la pasividad o para permanecer en mi inactividad. O yo construyo el reino o yo estoy derrumbando el reino con mi pasividad, con mi inactividad. Porque no existe ningún campo neutral, no existe ningún espacio de tierra de nadie en lo que se refiere a las cosas espirituales. Todo se reduce a esto. Usted tiene que decidir por su vida. Usted debe escoger a favor de Dios. Voy a insistir sobre esto, porque la mayor cantidad de la gente cree estar en las iglesias y están muy cómodos en su pasividad, en su inactividad. Ellos piensan que existe una especie de tierra de nadie donde ellos pueden estar. Hermano, eso no puede ser. O se está a favor, el que conmigo no recoge, está desparramando. Y si usted no está a favor de Cristo, quiero decirle, puede que usted esté muy cómodo en su inactividad, en su pasividad, pero usted lo que está haciendo es destruyendo el reino de Dios. Porque está obligado, va por el camino, está obligado. ¿A qué está obligado? Tiene que decidir, no puede quedarse ahí. Tiene que subir por el camino hacia arriba o va por el camino hacia abajo, pero tiene que decidir. Estoy hablando de la decisión más importante de la vida. Entonces, usted tiene que decidir por su vida. Usted debe escoger a favor de Dios y Cristo o en su contra. No tiene alternativa. La decisión más grande de la vida es algo necesaria. Por eso, hermano mío, hoy día el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros a escoger entre la vida y la muerte. Escoger estar a favor de Cristo o estar en contra de Cristo. La decisión más grande de la vida es ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Eso a mí tiene una repercusión eterna en mi vida. Entonces, amados hermanos, solamente Él puede darle a usted una vida abundante. Usted no piense que recibirá nada del Señor si usted no decide en función de la decisión más grande de la vida.
tiene que decidir y tiene que comprometerse y tiene que encontrar un lugar en la casa de Dios, y usted tiene que esforzarse y tiene que esforzarse a decir: realmente yo no puedo seguir pasivo, yo no puedo seguir inactivo, yo no puedo seguir solamente siendo un oyente, yo voy a servir, voy a estar a favor. Escogeos hoy a quién sirváis. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Jesucristo no es una cosa que usted no puede ser casado y soltero. Usted no puede subir un camino hacia arriba y camino hacia abajo. Usted tiene que tomar una decisión. Está a favor de Cristo. El que conmigo no recoge, está desparramando. El que conmigo no construye, está destruyendo. ¿O cree que usted sencillamente piensa en su ilusión? Porque los hombres tenemos ilusiones, que su vida, su conducta pasiva, el ser un oyente solamente está ahí y que no pasa absolutamente nada. Sí pasa, hermano. Pasa, usted no lo nota, pero usted está destruyendo el reino de Cristo. Usted tiene que estar activo en el reino de Cristo. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, la decisión más grande del mundo. La primera es que la decisión más grande del mundo es necesaria. Lo segundo es que la decisión más grande del mundo es personal. Josué dijo: escogeos vosotros hoy a quién sirváis. O escogeos ustedes hoy a quién sirváis. Está hablándole al pueblo. Entonces, Josué, él era el capitán del ejército de Israel, pero él no podía, por ejemplo, ordenar a su ejército servir a Dios. Josué era el líder de la nación de Israel, pero él no podía crear un sistema legislativo obligando a todo el pueblo a honrar a Dios. No lo podía hacer. Josué, por ejemplo, era también padre de familia. Él, por mucho que fuera el líder principal de Israel, él no podía obligar a sus hijos a amar a Dios. Por cierto, él podía gobernar la tierra con principios de justicia. Él podía ser un buen cristiano. Él podía ser un líder de su ejército, un gran general, que pudiera ser un hombre servidor de Dios. Y también seguramente podía él criar a sus hijos en amonestación y en el temor de Dios. Pero en conclusión, cada uno tenía que decidir por sí mismo si iban a servir al Señor o no. Charles Wood le decía a los jóvenes, hay 3 decisiones que cada persona debe tomar por sí misma: decidir en la vocación, decidir la pareja con la cual ellos van a pasar la vida y decidir sobre su fe religiosa. Y constantemente les volvía a decir a ellos: hay veces que los padres y los amigos intentarán decidir en una de estas áreas por ustedes, pero si van a ser felices y exitosos en la vida, esas son decisiones que solo ustedes pueden tomar. Hay gente que tiene su decisión tomada y saben que su decisión está en contra de la palabra de Dios, pero necesitan encontrar un camino falso que no existe, un camino para tratar de
pedirme a mí un consejo que yo avale su decisión o que yo santifique su decisión. Yo siempre le voy a dar un consejo a una persona de acuerdo a toda la historia bíblica y de acuerdo a toda la palabra de Dios. Pero finalmente son ellos los que toman la decisión para vida o la decisión para muerte, pero la toman ellos. Porque la decisión más importante de la vida tiene que tomarla usted mismo. Y esta necesidad de decidir individualmente se hace mucho más fuerte en la historia de Israel en el tiempo de Ezequiel. Cuando los judíos van a la cautividad, ellos, una de las cosas, porque la evolución misma de Israel y del concepto del mal fue evolucionando de manera de que las responsabilidades colectivas, Dios fue mostrándole al pueblo cómo su voluntad, cómo esas responsabilidades que ellos consideraban que eran colectivas, no eran colectivas, que tenían que decidir individualmente. Había un refrán en los tiempos de Ezequiel, en el capítulo 18 aparece, dice, es un refrán, y Ezequiel lo nombra y dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Todos alguna vez quizás hemos comido uvas agrias, nos dejan los dientes filosos, como ásperos. Entonces, la aplicación de esta parábola era que justamente los padres comieron las uvas agrias y los que sufrieron la consecuencia, la dentera, fueron los hijos. Los padres hacen el mal y el hijo tiene que pagar las consecuencias de ese mal. Pero lo que le dice Dios a Ezequiel, el profeta, es que ya no se dirá más ese refrán en Israel. Les dice, porque todas las almas son mías. Las almas de los padres son mías y las almas de los niños también son mías. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, en el libro del profeta Ezequiel podemos decir que uno de los énfasis es que la responsabilidad frente al pecado se hace completamente individual. Uno podría, por ejemplo, preguntarse por nuestras cárceles. La verdad es que todos sabemos que hay cárceles, ¿no es cierto?, donde hay 1000 personas y de repente hay 2000 internos adentro. Una cárcel para 1000 con 2000 personas. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en las cárceles o uno visita una cárcel, podría preguntarse, ¿quién es responsable de este hacinamiento? ¿Quién es responsable de estas personas que están todas hacinadas por miles en esta cárcel? ¿La iglesia? Es posible que la iglesia tenga una responsabilidad. Quizás en la iglesia hubiera hecho más esfuerzo y hubiera alcanzado a esos niños pequeños o a esos jóvenes, le hubiera hablado del Señor y los hubiera integrado, quizás ellos no hubieran escogido el camino que tomaron. La comunidad es posible también que tenga algo de responsabilidad. Si la comunidad, por ejemplo, hubiese tenido suficientes programas de rehabilitación o hubiera construido instalaciones deportivas, habrían quizás ellos participado en esto y seguramente muchos habrían escogido otro camino y no el camino que siguieron, el camino delictual, y no estarían en la cárcel. El hogar es responsable, es posible que el hogar sea responsable. Podríamos pensar, si ellos hubieran tenido unos padres que su vida hubiera sido más estable, o padres que los hubieran disciplinado un poco mejor y les hubieran enseñado, y en fin, a lo mejor ellos habrían aprendido mejor y habrían escogido otro camino en la vida y no habrían escogido el camino que escogieron y que finalmente los llevó a estar hacinados
por miles en una cárcel, con toda la indignidad humana que significa eso. El asunto, hermano, es que nosotros sabemos que al final de cuentas la gente en la cárcel es responsable por sus propios actos. O sea, cuando ellos comparezcan ante un tribunal, el juez los mirará a ellos como los responsables. La familia no es responsable. La iglesia tampoco es responsable. La comunidad tampoco es responsable. Ninguna de estas es responsable. La familia, la madre, el padre, no son responsables. Los únicos responsables son ellos. Ellos son los únicos responsables por sus propios crímenes. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Somos nosotros los únicos responsables, no el pastor, no el hermano, no el grupo. Nosotros mismos somos los únicos responsables de nuestra relación con Dios. Una vez encontré a un hombre que leí testimonio del Señor hace muchos años, y este hombre, mientras yo le hablaba de ser cristiano, sus ojos estaban llenos de lágrimas. O sea, estaba bajo la convicción del Espíritu Santo. Pero después de hacerle la invitación para que Cristo realmente perdonara sus pecados y él aceptara a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador en su vida, él respondió llorando y todo. Dijo, no, lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Por qué? ¿Y por qué no? La respuesta de él, porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Yo traté de explicarle y le dije yo, es cierto, existen muchas personas hipócritas en la iglesia, pero ellos darán cuenta cada uno de sus responsabilidades delante de Dios. Pero tú tienes que entender que las responsabilidades por nuestros pecados son personales, son individuales. Él pensaba que muchas personas dicen eso hasta el día de hoy. Ay, es que hay demasiado hipócritas en la iglesia, entonces por eso no eligen. Están bajo convicción del Espíritu Santo. Entonces finalmente le expliqué yo todo el asunto, que cada persona llevaba el pecado por sí misma y la responsabilidad era individual. Me dijo, sí, pastor, entiendo, dijo. Cada bañera debe asentarse sobre su propia base. Es un refrán. Cada bañera debe asentarse sobre su propia base. Esto, hermanos, este proverbio fue realmente muy pintoresco para poder decir justamente que cada persona es responsable de sí misma. Cada uno de nosotros debe tomar sus propias decisiones en la vida. Debemos responder por nuestros pecados. Y somos nosotros y nadie más que nosotros los que tenemos que responder ante la eternidad. Lo extraño es que justamente después que este hombre le hablé del Señor y que dijo, hay muchos hipócritas en la iglesia, ¿no es cierto? Y cada bañera debe asentarse en su propia base, él entendió, murió de un infarto al corazón. Murió justamente en su propia ley, en su propia justicia. Cada bañera debe asentarse en su propia base. Cada persona, cada individuo debe ser responsable ante Dios. Tercer punto. En tercer lugar, la decisión más grande del mundo es una decisión que es urgente. Urgente. Escogeos hoy a quien sirváis. Hoy. El énfasis de la Biblia en cuanto a la salvación siempre es de urgencia. Las Escrituras dicen, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3, 7 y 8. Si oyes hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Lo que está pasando ahora es que estoy predicando la palabra de Dios. Ustedes están presentes delante mío y la palabra de Dios la están escuchando ustedes, o pueden no estar escuchándola, pero si ustedes la están escuchando, hay un mensaje que Dios está llevándoles a ustedes, a su corazón. Hay un hoy, este es un día memorable. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Biblia. Y también la Biblia nos advierte otra cosa, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí ese día o el día de mañana. No te jactes del día de mañana porque tú no tienes ningún conocimiento de lo que el día de mañana traerá de sí. No obstante, nosotros hacemos planes y hacemos muchas cosas y hacemos esto y lo otro, pero la verdad es que estamos hablando de la decisión más importante de la vida. No te jactes del día de mañana. Y también dice la Biblia en 2 Corintios 6:2, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable o el tiempo favorable. He aquí ahora el día de salvación. Para Dios, escúchenme bien, es importante que ustedes entiendan, primera cosa, si son sabios, que no se jacten del día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y la segunda cosa, que entiendan que para Dios no existe el tiempo. Para Dios siempre existe un hoy. Ustedes ahora están viviendo un hoy. Nosotros vivimos en el tiempo. Aristóteles enseñaba que el tiempo, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos pasado. Por ejemplo, pasado, presente. Yo digo así, este segundo ya es pasado, ya es pasado, ya es pasado. Hay uno futuro, pero ya es pasado, ya es pasado, ya es pasado, ya es pasado. Vivimos los seres humanos vivimos en el tiempo y no podemos dejar que el tiempo transcurra. Sigue transcurriendo. Sigue transcurriendo. Así se concibió el tiempo como algo numeral en los tiempos de Aristóteles. Aristóteles reconoció que el hombre vive en el movimiento y el movimiento está relacionado con el tiempo y el tiempo pasa, ¿no es cierto? Pero Aristóteles no pudo captar justamente esa cosa que se llama, que muy tarde después San Agustín y Kierkegaard entendieron como el instante. Porque es cierto que aunque el tiempo está pasando, ¿me entiende?, ahora hay un tiempo en que nosotros, ustedes y yo, estamos presentes unos al otro y estamos conscientes de esa presencia. Es como una especie de tensión del tiempo, como que existe el pasado, el presente, como que existe el pasado, el futuro, pero además existe el presente, el que yo esté presente frente a ustedes. Entonces Agustín, por ejemplo, que profundizó el tema, dijo que el espacio, o sea, dijo que el tiempo requiere de dos cosas. El tiempo requiere de una estructura. Usted dice, son exactamente 25 o 27 para las 8. Bueno, pero eso es según qué. Es según un sistema de referencia de coordenadas que está puesta en el sistema solar, en nuestra galaxia, que tiene que ver con la rotación de nuestra Tierra, que tiene que ver con la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol. Pero si nosotros nos salimos por ejemplo, si nos cambiamos de planeta, si nos fuéramos, por ejemplo, a Marte, ya el día no duraría 24 horas, duraría como 40 horas. Porque 40 horas se demora en dar una vuelta sobre sí mismo.
O hay otros planetas grandes como Júpiter que su rotación sobre su día sería más corto. Entonces la verdad es que estas cosas hicieron pensar a los filósofos y se dieron cuenta, y más encima en el siglo XX con Einstein, se dio cuenta que el tiempo era relativo y que Einstein lo que hizo fue no colocar un sistema de referencia en el sistema de nuestro Sol y nuestros planetas, sino que trató de colocar un sistema de referencia ahí en medio de la Vía Láctea, en las estrellas. Pero aún así, eso es algo relativo. O sea, si usted sencillamente se sale y se pone a viajar en una nave espacial y va por Alfa Centauro o va a otra galaxia, el tiempo no existe para usted. El tiempo, decía Agustín, existe porque tiene que existir una estructura, un proyecto estructural. Pero además, para que exista el tiempo, tiene que existir un alma que pueda decir ahora. O si no, no existe el tiempo. O sea, existe el proyecto, pero siempre tiene que haber un alma que existe, que diga ahora, hoy. Y nosotros, por eso que Agustín entiende que el tiempo no es que esté fuera, sino que el tiempo está realmente en el alma. Nosotros estamos condicionados al tiempo, pero en nuestra alma. Si todo se detuviera y todos los universos se detuvieran, todo, ¿seguiría el tiempo pasando? Dice Agustín, sí, seguiría pasando, porque yo seguiría envejeciendo. Entonces, amados hermanos, lo que quiero explicarles a ustedes es que Dios no tiene tiempo. Dios siempre tiene, como Dios es siempre presente. Por ejemplo, cuando yo cumplo años y digo yo, es mi cumpleaños, con respecto al otro cumpleaños del año pasado estoy un año más viejo. Pero eso no sucede para Dios. Dios no cumple años. Dios no envejece. Dios siempre es un eterno ahora, un eterno presente. Para Dios existe siempre el hoy, el ahora. Por eso que si ahora oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque para nosotros que somos terrícolas existe eso de decir, bueno, mañana lo hago. Pero para Dios no existe eso. Puede que hoy sea la única oportunidad de tu vida que escuches su voz. Por eso que si hoy escuchareis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí, ahora el tiempo es aceptable. Ahora el tiempo es el día de salvación. Por tanto, respeta ese ahora, ese hoy, ese instante ahora que estás viviendo. Si Dios te está hablando a tu corazón, ese ahora es el presente eterno de Dios que está sobre tu vida. Así que Dios dice ahora, y eso es una palabra sobre tu vida, y tú debes escoger. Entonces, ¿cómo Dios habla en toda la Biblia respecto a su salvación? Dios habla siempre en términos de urgencia. No es porque Dios esté apurado, sino porque Dios no tiene tiempo. Lo que Dios, ¿no es cierto?, el kairos, para que exista el tiempo, tiene que haber un ser, los hombres o Dios mismo, que diga ahora. Ahora, Rolando, ahora yo te hablo. Ahora es tu día de salvación. Ahora tienes que elegir. No existe.
Dios es eterno presente. Hermanos, por ejemplo, entonces la vida es planteada por Dios con urgencia, justamente por lo corto de la vida y por la certeza de la muerte. 18 veces o más nos describe la Biblia que la vida es fugaz e incierta. Santiago nos dice, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Soy como un poco, es decir, soy como estos días, ¿no es cierto?, que ha amanecido muy temprano en la mañana y cuando ha amanecido en Santiago, especialmente en las comunas como Pudahuel, por ejemplo, y Maipú, que están como en un hoyo, todos los días amanece con una neblina. Pero cuando después pasa un poco de tiempo, aparece el sol y la neblina inmediatamente se fuma. Entonces, esto es lo que nos dice Santiago. Si tú, así como sale el sol y la neblina se desvanece, esa es la imagen que él usa para recordarnos la brevedad de la vida. Un minuto estamos aquí y al siguiente ya no. Job declaró lo siguiente: mis días son más veloces que un corredor, huyen sin lograr ver el bien. Compara la vida Job con un mensajero que va corriendo rápidamente con un mensaje. Es decir, la imagen sugiere que la vida es fugaz. El salmista en el Salmo 90 dice, la vida es como un sueño. Si usted sueña, entonces sabe que los sueños parecen ser sueños que duran toda la noche, especialmente cuando estamos en peligro en el sueño en la noche o cuando alguien nos va persiguiendo. Dormí 8 horas soñando toda la noche. ¿Ya? Toda la noche me estaban persiguiendo, toda la noche el demonio tratando de enlazarme ahí. Pero los estudiosos, los científicos, nos dicen que el sueño es solamente un par de segundos, nada más. A usted le parece que soñó toda la noche, pero la verdad es que lo que soñó es muy breve de tiempo. Así también la vida parece larga, pero pasa demasiado rápido. Les contaré una historia. Una historia, por supuesto, es una fábula, pero una vez Satanás convocó a todos sus emisarios del infierno y les dijo que quería enviar a uno de ellos para que pudieran ayudar a que los hombres y las mujeres arruinaran sus almas en la tierra. ¿Quién de ustedes se ofrece?, dijo Satanás. Y pasó uno al frente, uno de sus seres emisarios, y le dijo Satanás, ¿qué les dirás tú a los terrícolas cuando llegues allá y cómo los convencerás para que ellos realmente destruyan sus almas? Y este emisario le dijo lo siguiente: yo les diría que no existe el cielo. Satanás lo miró y le dijo, eso no va a resultar, porque todo hombre tiene un pedacito de cielo en su corazón y porque en el fondo todo hombre sabe que el bien triunfará finalmente sobre el mal. Así que le dijo, no, tú no vas a ir. Y luego vino otro de una ultratumba más allá todavía, más profunda, más siniestro que el otro todavía, con más cola y con más todo el recoveco de las cosas que vemos hoy día, y con más cacho. Y tú le decías, ¿qué harás? ¿Qué les dirás a los hombres cuando llegues a la tierra? ¿Cómo los convencerás para que ellos destruyan sus almas? Entonces él le dijo, yo les voy a contar a los hombres que el infierno no existe,
Satanás lo oyó y le dijo, eso tampoco va a resultar, le dijo. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen una conciencia y esa conciencia es como una especie de voz interior que testifica que no solo el bien saldrá triunfante, sino que también el mal también será al final castigado, o sea, el mal saldrá derrotado por medio de la conciencia. Así que tú no vas. Y finalmente vino un tercero más siniestro todavía y de más profundidad. Lo estoy agarrando para el tonteo un poco, para que se rían un poco. Más siniestro, con más cachos, con más cola, con más escamas, con más de todas las porquerías que ustedes ven de zombies y cuestiones raras en la película. Más siniestro. Entonces le dijo, y tú, mi amigo, le dijo Satanás, ¿qué les dirán los hombres y a las mujeres de la tierra para que ellos arruinen sus almas? Él pensó y le dijo, yo les voy a decir, les diría que no hay apuro. Bien has dicho, le dijo, tú irás. No hay apuro. Y ese espíritu es el que está rondando sobre la tierra. Ahora mismo, Satanás puede estar diciéndole a usted, Satanás digo yo, no Dios, Satanás le puede estar diciendo a usted que Dios le está hablando y que escoja servir a Dios, pero le está agregando una coma y una frase, pero no hay apuro, puedes hacerlo mañana. ¿Se fija? Porque Satanás siempre dice parte de verdad y parte de mentira. No, sabe Dios que el día que tú comas del árbol del bien y del mal serás como Dios, conocerás el bien y el mal, pero ¿moriremos? No morirás. Siempre Satanás dice parte de verdad y parte de mentira. Así que Satanás puede estar diciéndole en este momento, debes poner su confianza en Cristo, pero no ahora. Y mientras Él dice que espere hasta otro día, Dios dice, no te jactes del mañana, porque no hay otro nombre que sepa lo que ese día pudiera traer. Hermano, entonces para Dios siempre hay una hora. Hoy es el día que tenemos que ponernos a favor de Dios. Hoy es el día en que tomemos que tomar una decisión importante en nuestra vida. Puede ser una especie de salto. Quizás algunos de ustedes se hayan alejado de Dios, pero están escuchando acerca de la decisión más grande de la vida. Y Dios le está exhortando en su corazón y le dice, ponte a cuenta con tu Dios. No digo que lo que ustedes tengan que pasar es siempre, porque no es así siempre. Es que tendrás que pasar por un proceso de restauración o de reforzamiento de tu discipulado, un tiempo para ver si tú funcionas. Pero hay cosas que Dios hace que son tremendas, que tienen que ver con el hoy y que tienen que ver con una decisión eterna que tú tomas delante de Dios. A lo mejor lo único que tienes que hacer es tomar la decisión y escribir una carta con lágrimas, con el corazón, explicando por qué te apartaste de Dios, pero que estás dispuesto a servirle y amarle y a ponerte a favor de Cristo desde hoy y para siempre. Yo quiero que sucedan decisiones eternas hoy en tu vida. Que no sea una reunión más
sino que si Dios te está llamando en esta hora, Dios te está llamando para un hoy. Hoy tienes que hacer una decisión en tu vida, ponerte a favor del Señor. Porque si no te pones a favor del Señor y esperas y dices mañana, ese mañana te lo pone el diablo. Porque para Dios no existe el mañana. Puede ser mañana, tú no sabes nada, mañana puedes estar muerto. Mis profundas condolencias en mi corazón por la muerte del evangelista Gigi Ávila. Dios se lo llevó a los 87 años, 86 años por ahí tenía. No lo esperaba. Ninguno de ustedes puede afirmar si mañana va a estar vivo o va a estar muerto. No te jactes de mañana. Si hoy escuchaste la palabra de Dios, si hoy escuchaste su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no te jactes del día de mañana. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, el tiempo aceptable, el día de Dios, el Kairos. El tiempo de Dios es el tiempo cuando Dios habla y dice ahora. Por último, tengo que terminar esto. El cuarto lugar de la decisión, estaba diciendo, el tercer punto, que la decisión eterna es con urgencia. Y el cuarto punto es que la decisión más grande de la vida es lógica. Josué no instó a Israel a escoger ciegamente. Primero les declaró, como les decía al principio, todas las bendiciones de Dios. Le dijo: pueblo de Israel, ustedes ahora habitan una tierra que ustedes no ganaron, habitan ciudades que ustedes no construyeron, ustedes disfrutan del fruto de la vid que ustedes no plantaron, ustedes comen del olivo y tampoco ustedes plantaron los olivos. Dios les da esa tierra. Y basándose en todas esas bendiciones que Dios les dio, los invitó a tomar la decisión más grande de la vida a favor del Señor. No le pido que usted escoja ciegamente. Yo le invito a que usted escoja servir al Señor basado en lo que el Señor ya ha hecho por usted por medio de Jesucristo. La Biblia dice, en Romanos dice, porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no estamos, yo no le estoy llamando a usted que decida por Dios en una forma ciega, sino que en lo que Él ya hizo por nosotros. Él fue a la cruz. Él, que no era pecado, se hizo pecado. Yo debía haber estado en esa cruz. Mis pecados han sido perdonados en esa cruz. Su sangre preciosa lo ha cubrido todo por mí. Cada latigazo que recibía Jesucristo en su cuerpo era por cada una de mis enfermedades, de mis pecados. Su corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza fue por todos los malos pensamientos que mi mente sufría. Él murió, Él fue sacrificado y Él resucitó para que yo tuviera la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Ser salvo es un acto personal. Jesucristo es un acto personal que nosotros tenemos que hacer. Y cada uno de nosotros es una prueba de ese hecho.
Muchos de ustedes han sido borrachos, han sido adúlteros, han sido ladrones, han sido drogadictos, han tenido, en fin, un montón de pecados en su vida, pero Jesucristo los ha transformado y son santos ahora. Y por eso, en virtud de lo que Jesucristo hizo, que Él perdonó todos sus pecados, perdonó sus mentiras, sus robos, sus drogas, sus vicios y todas las cosas, en virtud de eso, lo que Jesucristo hizo, yo los llamo ahora a servir al Señor Jehová, a servir a Dios, a ponerse a favor de Dios. Y Josué, justamente después de terminar su mensaje, lo expresó de esta manera. Él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es mi decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tomará usted esa decisión ahora? Yo espero que usted la tome, que hoy día se ponga a favor de Dios, que entienda que la pasividad y la inactividad no es propio de un cristiano, que conmigo, Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo y a favor mío no está construyendo el reino de Dios, sino que está destruyendo el reino de Dios. Debemos hoy tomar una decisión radical, profunda, desde nuestra profunda voluntad, y decir: yo estoy con Dios, yo estoy a favor de Dios, yo hoy día, desde hoy voy a cambiar, mi vida va a ser diferente, mi vida va a ser un ejemplo, hoy día voy a honrar al Señor, voy a glorificar su nombre, voy a estar siempre dispuesto para la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Demos un aplauso al Señor.